Muy buenas noches, amados hermanos de nuestro grupo internacional. Antes de comenzar nuestro tema, les invito a acompañarme en oración. Padre, estamos muy agradecidos por tus bendiciones recibidas en el transcurso de esta semana. Y agradecidos por este momento en el cual nos dedicamos a abrir tu palabra y estudiar de ella, específicamente el Espíritu Santo. Espíritu de Dios, hazte presente, sé nuestro maestro, por favor. Lo pedimos en el nombre amado de Jesús. Amén. Amén. Bien, vamos a hablar sobre un tema muy controvertido como es el don de lenguas. Alguien definió este don en la siguiente forma, que la tienen en pantalla. Es la habilidad especial que Dios concede a algunos miembros de la iglesia de hablar en idiomas que les eran desconocidos para ellos. Así que la palabra en griego, gloxa, es una palabra que pienso no ha sido como traducida exactamente. Siempre se traduce como lengua, pero el sentido es idioma. Entonces, eso ha dado pie de que hoy las jeringonzas y las trabalenguas de algunas denominaciones y algunas reuniones se confunda con el don de lenguas, el don de idiomas. Realmente debería haberse traducido en esa forma. ¿Dónde habla la Biblia del don de lenguas? Vamos a ver los únicos pasajes en donde se habla de esto. Son 5 referencias al don de lenguas. La primera referencia al don de lenguas la dio Jesús, quien creyera. Marcos 16, 17, cuando él dijo, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, nuevos idiomas. Así que esta es la referencia que el Señor enunció, en donde es un don de los que creen, dice, seguirán a los que creen en Jesús. El don auténtico, el don genuino, hablarán nuevos idiomas. El texto indica que se trata de lenguas ya conocidas y habladas, eran nuevas para los discípulos. Entonces, porque ellos escasamente, me imagino, hablarían tal vez el hebreo, el arameo, que era en ese tiempo usual en Palestina. Algunos hablaban griego, pero no hablaban todos los idiomas. Por ejemplo, en el día de Pentecostés se mencionan 13 países o territorios diferentes, de los cuales de las personas que habían venido de esos 13 lugares están asombradas porque oían a los apóstoles hablar en sus idiomas, por lo menos en 13 idiomas. El propósito de este don era capacitar a la iglesia para cumplir la misión de esparcir el evangelio, lo que Jesús dijo en Marcos 16:15. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Por todo el mundo. ¿Y cómo iban a hacer si solo hablaban posiblemente arameo y hebreo? Mediante este don del Espíritu Santo. Dios, quien nos llamó, pues nos capacitó para cumplir la misión, porque no había otra manera. Gloria a Dios entonces. Cuando nos llama, también nos habilita. El mérito no está en nosotros, sino en el Señor. Si Él nos llama a una obra es porque Él nos va a capacitar. La segunda referencia
está en Hechos capítulo 2, el cumplimiento de la promesa dada por Jesús en Marcos 16, 17. Él les dijo que estuvieran allá en el aposento alto, que vendría el Espíritu Santo sobre ellos. El día de Pentecostés, el Espíritu Santo descendió sobre los discípulos. Hoy el mundo católico celebró la Cuaresma. Perdón, ayer celebraron y se veía la gente aquí con la marca en la frente de una cruz hecha con ceniza, diciendo que faltan 40 días para la Semana Santa, para el sacrificio de Jesús. El día de Pentecostés era lo contrario, era Penta 5, 50 días después, eso es lo que quiere decir Pentecostés, 50 días después de la Pascua. Cristo muere en la Pascua. 50 días después era una fiesta en la que se daba gracias a Dios por los primeros frutos, los frutos de la cebada y del trigo. Entonces había lo que se llamaba la gavilla mecida. La gavilla mecida es que se tomaban unas espigas ya maduras, se las ataba con un cordón especial y el sumo sacerdote en el atrio la mecía, esa gavilla, la tiraba hacia arriba y la agarraba, la lanzaba hacia arriba y la agarraba, diciendo, viene de Dios, su bendición, vino del cielo la cosecha. Y después la mecía a un lado y después al otro lado. Para ti, para ti, para todo el mundo. Para ti, para mí, para ti, para mí. Eso que se llamaba la gavilla mecida. Se hacía 50 días después de la Pascua. ¿Por qué? Porque desde el comienzo, 50 días después de salir de Egipto, era la época de la cosecha de los granos. Ahora, era un símbolo de la primera cosecha de maduración que iba a ocasionar el Espíritu Santo, que en otras palabras que estudiaremos en otro tema, se llama la lluvia temprana. Y la lluvia tardía va a ser un Pentecostés que estamos esperando nosotros en un futuro cercano. Entonces, en ese descenso especialísimo del Espíritu Santo, en la fiesta del Pentecostés o de la cosecha de los granos, el Espíritu Santo los habilita para hablar otros idiomas. Dice Hechos 2:4, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas, en otras lenguas. Quiere decir que eran idiomas, no trabalenguas ni jeringonzas. Es muy claro, en otras. Hablaban idiomas o hablaban un idioma, iban a hablar ahora en otros idiomas. ¿Qué clase de lenguas empezaron a hablar los discípulos entonces? Las personas de distintas naciones que estaban presentes en esa ocasión, el Pentecostés, se preguntaban, ¿cómo pues a estos ignorantes hebreos les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua, nuestro idioma, en la que hemos nacido? Hechos 2:8. Es muy claro el texto de que están hablando idiomas, cada uno en nuestra lengua, en nuestro idioma. Un don especialísimo. Eran lenguas ya habladas, conocidas. Vamos a leer el testimonio White. La mensajera del Señor dice en Hechos de los Apóstoles, página 33, lo siguiente. El Espíritu Santo hizo por ellos lo que los discípulos no hubieran podido llevar a cabo en todo el curso de su vida. Ellos podían ahora proclamar las verdades del Evangelio extensamente, pues hablaban con corrección
los idiomas de aquellos por quienes trabajaban. Los idiomas. Era la única manera para regar la semilla del evangelio, con este don de lenguas o de idiomas. La tercera referencia al don de lenguas está en Hechos 10. Recordemos que son 5 referencias. Cuando el apóstol Pedro visitó al centurión Cornelio, sucedió algo especial. Dice Hechos 10, 44 y 46. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Así que en ese momento el Espíritu Santo cae y se manifiesta en el don de idiomas. ¿Qué clase de lenguas hablaron estos gentiles? Hechos 10:47 contesta. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Estaban hablando las mismas lenguas que hablaban los apóstoles. Recibieron el mismo Espíritu como nosotros, dice. Entonces, el resultado fue hablar en idiomas. Hechos 11:15. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Al principio hablaron idiomas, ahora sobre un grupo cae el Espíritu Santo y hablan idiomas. Esto pues para enfatizar de que no son todas lenguas ni jerigonzas como se cree hoy, que es la manifestación del Espíritu. El don de lenguas en Hechos 10 es el mismo de Hechos 2, porque dice, como a nosotros nos pasó, así ahora les ha sucedido a estos gentiles, los que no eran judíos. Notemos las palabras de Pedro. En Hechos 10:47 dijo, también como nosotros. Y en Hechos 11:15, como sobre nosotros al principio. Igualito. Qué maravilloso el Espíritu Santo. La cuarta referencia al don de lenguas se encuentra en Hechos 19, en el rebautismo en Éfeso. Hechos 19, 5 y 6. A la letra dice, cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Ya sabemos que es una manifestación especial del Espíritu Santo. Es una evidencia de que está llenando a las personas en hablar en otros idiomas. ¿Qué dice el Espíritu de Profecía? Hechos de los Apóstoles 229. Los hermanos recibieron también el bautismo del Espíritu Santo, por el cual fueron capacitados para hablar los idiomas de otras naciones, nótese, idiomas, y para profetizar. Así fueron habilitados para trabajar como misioneros en Éfeso y en su vecindad, y también para salir a proclamar el Evangelio en Asia Menor, lo que hoy es Turquía. La última referencia, que es la quinta, al don de lenguas, está en 1 Corintios 14. Y dice en verso 2, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie lo entiende, aunque por el Espíritu hable misterios. Entonces, si estoy aquí hablando en español y resulto hablando en holandés, pues nadie me va a entender. Quiere decir que en el momento fue un don de Dios especial. Dice que no le habla a los hombres, sino a Dios. Nadie lo entiende, aunque por el Espíritu hable misterios. Misterios son cosas que no se saben, no se conocen porque no se entienden, pero no es otras lenguas.
no son jeringonzas como hoy, vuelvo y enfatizo, es idiomas. ¿Qué significa esto? 1 Corintios 14:2. Si alguno habla en una lengua que los oyentes desconocen, no les está hablando a ellos, sino a Dios, porque ellos no lo entienden, aunque hablen misterios. Solo Dios lo entiende. 1 Corintios 14:2. El propósito del don de lenguas es predicar el evangelio y edificar a la iglesia. Si nadie entendió, de nada sirvió entonces. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, en idiomas, ¿qué os aprovechará si no os hablaré con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina? Nada les va a aprovechar, indudablemente. Y así sucede hoy, ¿no? Las iglesias que supuestamente hablan en lenguas no edifican a la iglesia, no edifican a la iglesia. Vamos a ver los siguientes versículos, los 4, 5, 12, 17 y 26 que están en 1 Corintios 14. Si lo leemos, en todos habla de que el don de lenguas debe ser de edificación, o sea, entendible, y si no, no sirve. Pero si alguno habla en un idioma desconocido para los oyentes, ¿cómo se van a edificar si no entienden? Para el apóstol Pablo era importante que la iglesia entendiera lo que se hablaba. Obvio, lógico, y así debe ser hoy. 1 Corintios 14:8. Si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Nadie. Hay toques especiales, que eso los entiende ya un ejército. Pero si es un sonido incierto, que no es preciso, ¿quién se va a preparar para la batalla? Nadie. Así también vosotros. Si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. ¿Cómo les parece? 1 Corintios 14:9. Si no se entiende, no hay edificación, hermano. De nada sirve. 1 Corintios 14:10 y 11. Tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado. Todos tienen significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Entonces, si no se entiende, no hay edificación. Oír el mensaje en su propia lengua era una señal que traía convicción a los incrédulos. Uy, ¿cómo habla mi idioma? 1 Corintios 14:22. Así que las lenguas, los idiomas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. ¿Cómo les parece? Este don milagroso daba la autenticidad al mensaje y confirmaba la fe de los creyentes. Así que es un don útil, supremamente útil. 1 Corintios 14:26. Cuando reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Es una señal para los incrédulos, dice, para que se convencieran de que el mensaje venía de Dios, y de edificación de los creyentes para que crecieran en la gracia del Señor. La idea era que el incrédulo se convenciera y se convirtiera al Señor, y una vez convertido, pues se edificara. En este caso, Pablo no está presente en Corinto, pero se entera que la iglesia tiene problemas y por eso le escribe todos estos mensajes. Él mismo lo dijo en 1 Corintios 5:1. Se oye que hay entre vosotros fornicación.
1 Corintios 11, 18. Oigo que hay entre vosotros divisiones y en parte lo creo. Andaba mal la iglesia de Corinto. Por eso aquí en 1 Corintios, sobre todo 14, se estaciona para hablar del Espíritu Santo. Desde la distancia, Pablo prudentemente le dice a la iglesia, cuando os reunís, si alguno de vosotros tiene lengua, idioma, que la interprete, que así sea. Pero si no, no vale la pena, deja sirve. Es decir, si estando reunidos, a alguno les da a hablar en un idioma extranjero, entonces que lo interpreten, que haya traductor. Estas lenguas, mis hermanos, no carecían de significado. Capítulo 14, verso 10 de 1 Corintios. Eran idiomas coherentes que se podían interpretar. Si la lengua es incomprensible, no sirve ni de señal para los incrédulos, ni edificación para los creyentes. Y eso es lo que pasa hoy en día en los lugares donde supuestamente se hablan lenguas. No se trata de un balbuceo ininteligible y semejante al falso don de lenguas que se manifiesta hoy en algunas iglesias protestantes. La palabra extraña que aparece en 1 Corintios 14, 4, 13 y 27, según la Reina Valera del 60, no está en el original. La palabra extraña. La palabra misterio de 1 Corintios 14, 2 se refiere al mensaje del Evangelio de Cristo. La palabra misterio. Eso está en Romanos 16, 25 y 26. Hay un falso don de lenguas. Está profetizado de que hoy por hoy se iba a acrecentar. Eventos de los últimos días, página 136 y página 137, dice, el fanatismo, la falsa agitación, el falso hablar en lenguas y los servicios ruidosos han sido considerados dones que Dios ha colocado en la iglesia. Trabajan para esto y despiertan sentimientos de excitación, psicosis colectiva, llamamos hoy. Pero la influencia de tales reuniones no es benéfica. Al contrario, es una manifestación del maligno, del poder que él tiene para dominar la gente. Estas enseñanzas, dice en Testimonios para la Iglesia, tomo 1, página 12. Estas enseñanzas en ciertos casos estaban acompañadas por la manifestación de un supuesto don de lenguas. Pero la Iglesia recibió instrucciones claras y definidas que la libraron de ese engaño del enemigo. Tenemos que cuidarnos de esas falsas manifestaciones. Y la amonestación del apóstol Pablo, pues, se debe a un mal uso del don de lenguas. Por eso él dice, hágase todo para edificación. 1 Corintios 14, 26. Hágase todo para edificación. Hágase todo decentemente y con orden. 1 Corintios 14, 40. El mismo capítulo. Todo para edificación y todo decentemente y con orden. Ya ustedes ya les he contado una experiencia que tuve en Barranca Bermeja, Colombia. Fui a oír un coro que venía de Estados Unidos en una iglesia cuadrangular, que es la misma pentecostal. Y tuvieron un servicio de canto, pero prolongado, larguísimo. Y el que dirigía eso gritaba mucho. ¿Quién vive? Jesucristo, aleluya, gloria a Dios. Y en medio de esa gritería, obvio, cunde un efecto psicológico que se llama psicosis colectiva. Y yo ya les conté a ustedes en algún tema pasado, una dama que está muy cerca de nosotros, en el pasillo central, empezó a hablar en lenguas, y otra persona, y eso se volvió una cosa terrible. Y al rato esta dama estaba en el piso revolcándose, se le subieron
las faldas y se le veían sus interiores. Yo decía a mi compañero, ¿es esto el Espíritu Santo? Cuando dice hágase todo decentemente y con orden. No, y con esas griterías, qué desorden tan terrible y gente que se cae. Ahí no hay nada, ahí no hay nada, decentemente y con orden no hay nada. No me acuerdo si les conté una experiencia de una hermana adventista, pero ella primero fue pentecostal. Y ella cuenta que su hija se fue para el Japón. Por allá se casó, por allá tuvo sus hijos. Habían pasado como unos 12 años y vino a Colombia. Y estuvo un tiempo aquí con la mamá. Y la mamá, hijita, vamos a la iglesia, vamos el domingo a la iglesia. Y la hija no quería. Finalmente un domingo le aceptó ir y en algún momento comenzaron a hablar de lenguas. Esta muchacha pues estaba toda sorprendida. De pronto dice un hombre que estaba cerca del piano, se levantó también a gritar y gritaba incoherencias, pero la hija de la señora, de la hermana de la iglesia, se tapaba los oídos y dijo, mamá, no aguanto más eso, yo me voy. No, 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 ya, espere. No, te espero a la salida, te espero, esto no lo soporto. A la salida la mamá le preguntó, pero hija, ¿por qué te saliste? Te dijiste que no soportaba. Dijo, mamá, ¿le parece poco a usted? Ese señor que estaba allá cerca del piano, que empezó a hablar, él está diciendo en japonés las groserías más grandes que existen. Yo no podía escuchar eso, pero unas groserías bien, pero bien vulgares. Y así hay muchos casos donde se ve que Satanás trata de falsificar el auténtico don de lenguas. Hágase todo decentemente y con orden. El Espíritu Santo es falsificado y esa es una de sus falsificaciones. Quisiera, hermanos, darle la oportunidad a ustedes de formular preguntas respecto a este tema de esta noche o algún aporte, alguna cosa que se les haya quedado por ahí en el tintero sobre esto del don de idiomas, de lenguas. Y oremos. Gracias, nuestro Padre, por el estudio de esta noche. Espíritu Santo, qué poder el tuyo. Enseñarnos un idioma, pero con fines de edificación. Increíble. Ayúdanos siempre a discernir entre lo auténtico y lo falso. Abrázanos fuerte, Espíritu Santo. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Nuestro próximo tema será el Espíritu Santo y el mensaje de los tres ángeles. ¿Cómo les parece? Va a ser interesante. ¿Están invitados? Y ahorita le dejo el cierre a usted.